Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula audiograbada donde estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura de tercer año de la Universidad de Valparaíso han preparado relacionada a sexualidad y afectividad. Hola a todos, a todas, a todes. Vamos a presentar esta cápsula que hemos titulado El mundo de la sexualidad. Vamos a abarcar distintas temáticas y esta es la primera de ellas. Los contenidos que vamos a revisar, primero vamos a comenzar con una introducción, vamos a hablar un poco de sexualidad, consentimiento y también vamos a abarcar diversidad sexual y de género y terminando con un cierre. Bueno, más que nada para conocer un poco más de lo que es nuestra autonomía, lo que vendría siendo la independencia, vamos a analizar un poquito lo que son los derechos de los niños y adolescentes. En primer lugar, tienen derecho a que se resguarde su bienestar, ya sea emocional, físico, económico, social y también relacional con sus pares. También tienen derecho a ser escuchados y que se reconozca su valor como personas. Por otro lado, también tienen derecho a que se pregunte su opinión y que también les den la posibilidad de decir lo que sienten, lo que piensan y lo que desean. Y por último, tienen derecho a vivir una vida sin violencia de género y a modo general, sin ningún tipo de violencia. Ya, ahora vamos a hablar sobre sexualidad y consentimiento. La sexualidad es parte de muchos aspectos de nuestra vida e identidad. Se puede experimentar y expresar a través de actos, afectos, pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores y comportamientos, como también en prácticas, roles y relaciones. El consentimiento es mostrar a través de nuestro lenguaje actitudes o expresiones corporales que estamos de acuerdo o no aceptamos algo. Por ejemplo, En este caso, y relacionado al consentimiento, vamos a revisar este ejemplo. Por ejemplo, si alguien nos pregunta si queremos tomar un helado, tenemos dos opciones. Al lado izquierdo vemos que podemos decir que sí, y en ese caso vamos a sentir con la cabeza o vamos a decir que sí verbalmente, para que la otra persona pueda percibir nuestra respuesta y entienda que nuestra respuesta es afirmativa. En el lado derecho tenemos lo contrario. También podemos decir que no queremos de la misma forma, diciendo que no con la cabeza o diciendo que no verbalmente, y la otra persona tiene que respetar nuestra decisión porque es lo que estamos expresando. Ahora nos ponemos en el otro caso. ¿Qué pasa si nosotros le ofrecemos un helado a otra persona y la otra persona nos dice que no? Acá tenemos cuatro opciones. No le vamos a dar el helado, no la vamos a obligar a tomar el helado, tampoco la vamos a persuadir a que tome el helado, no la vamos a tratar de convencer y tampoco la vamos a presionar para que tome el helado. Simplemente en este caso vamos a respetar su decisión porque su decisión puede tener que ver con su experiencia o con sus deseos. Por alguna razón esa persona nos puede decir que no se quiere tomar un helado o que no quiere realizar cierta acción. Que va a tener que ver con la experiencia de esa persona que ocurrieron antes quizás en su vida o también con sus deseos en el momento. Quizás no tiene el deseo de tomarse ese helado o realizar alguna acción. Y como dice ahí, si la obligo, le estaría haciendo un daño, porque estaría pasando a llevar su decisión. Bueno, con lo que ya hemos conversado y según el ejemplo, también es necesario que sepamos qué es el consentimiento sexual para ponerlo en práctica y no pasar a llevar en sí lo que es el concepto en todas nuestras prácticas, en nuestra vida. El consentimiento sexual es mostrar a través de nuestro lenguaje, ya sea verbal, nuestras actitudes o nuestras expresiones corporales que estamos de acuerdo o no en iniciar algún acto o connotación de tipo sexual. El consentimiento implica que pongamos nuestros propios límites. Esto está relacionado directamente con saber qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan para decir alto. Esto no me gusta, no lo quiero hacer. Pero también está relacionado con respetar los límites de la otra persona. Es decir, respetar lo que la otra persona no quiere hacer o lo que no le gusta. Es fundamental que para practicar el consentimiento seamos empáticos y empáticas, para que aprendamos a leer el estado emocional de la otra persona. Como decíamos anteriormente,
No son necesarias siempre las palabras, también hay que ver la actitud, hay que ver los gestos, cómo se mueve el cuerpo. Así muchas veces nos podemos dar cuenta cuando algo en realidad le está incomodando a la otra persona. Parte del consentimiento también es que éste sea en una forma y en un tiempo determinado. Por lo que siempre el consentimiento y las prácticas sexuales que estén relacionadas con este se van a estar pactando y repactando. Esto quiere decir que no necesariamente si accedí a una práctica sexual en un momento con una persona determinada, lo voy a querer acceder en otro momento más con la misma persona o con otra persona diferente. Por esto siempre se tiene que estar practicando esto de ver las actitudes, que nos afirmen si quieren o no quieren hacer algo. Entonces, ¿cuándo el sexo y las prácticas sexuales son consentidas? Cuando decimos que sí verbalmente, cuando el cuerpo y las expresiones de este mismo reflejan felicidad, comodidad y seguridad. Cuando yo no me siento presionado o presionada, ni me encuentro bajo chantaje para realizar cualquier tipo de práctica sexual. Esto es muy importante. Y también cuando tengo libertad y madurez para poder decidir si quiero o no quiero hacer algo. En este punto nos vamos a detener porque cabe recalcar que en Chile la edad de consentimiento es a los 14 años. Desde aquí en adelante se considera que uno tiene la, comillas, madurez para decidir si es que quiere o no realizar una práctica sexual con una persona. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué implica el consentimiento sexual. Implica que respetemos la decisión de la persona respecto a su sexualidad, es decir, que se valore y se reconozca su decisión. Y ahora vamos a hablar sobre la diversidad sexual y de género. Para revisar acerca de diversidad sexual y de género, es muy utilizada la galleta de jengibre, no sé si ya la han visto antes, pero nos sirve para poder expresar los distintos ámbitos que tiene este gran concepto. Para comenzar, arriba al lado derecho vamos a ver que dice identidad de género, que tiene que ver con cómo nos percibimos nosotros a nosotros mismos y cómo nos interpretamos, y lo que eso significa para nosotros en cuanto a nuestra identidad. En este caso vemos que la línea abajo de identidad de género en un extremo dice, en el extremo izquierdo dice mujer y en el extremo derecho dice hombre. Sin embargo, esta línea significa que no necesariamente tenemos que quedarnos con una de las dos opciones, sino que sí podemos estar en un intermedio, lo que sería como un genderqueer. Entonces no necesariamente tenemos que decir yo soy mujer o yo soy hombre, sino que también me puedo considerar como una identidad que está entre ambos conceptos. Abajo de eso está la expresión de género, que tiene que ver con cómo nosotros mostramos el género a la sociedad. Y esto se muestra a través de cómo actuamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos. Y igual que en el ejemplo anterior, está en un extremo lo femenino y en el otro extremo lo masculino, pero en medio tenemos un concepto que es andrógino, que tiene que ver con una expresión que se encuentra entre ambos conceptos también. Abajo tenemos el sexo biológico, que tiene que ver con el sexo con el que nacemos, nuestro sexo registral, que son características más bien anatómicas que nos definen. Por un lado tenemos hembra y por el otro lado tenemos macho, pero también tenemos un tercer sexo que sería intersexual, que pertenece a una menor cantidad de la población, pero también existe y también debe ser reconocida. Y abajo tenemos las orientaciones sexuales, que tiene que ver con hacia quién sentimos atracción física, emocional, espiritual o sexual. En un extremo tenemos personas heterosexuales y al otro extremo tenemos personas homosexuales. Y entre medio tenemos a personas bisexuales. Pero como también es una línea, también tiene muchas variantes entre medio y no necesariamente tenemos que clasificarnos en uno de los dos extremos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sigla de la comunidad LGBT. Vamos a explicar qué significa cada una de las letras. La L es de lesbiana, la G es de gay, la B es de bisexual, T de transgénero, transexual y travesti, la I de intersexual, la Q de queer, la A de asexual, la P de pansexual y la N de no binario, la NB. El signo más representa la posibilidad de reconocer otras identidades y afectividades diversas. Y bueno, ¿qué es la discriminación por género y orientación sexual?
Es cuando se rechaza abierta o implícitamente que existan relaciones sexuales y afectivas diversas en a las heterosexuales y cisgénero. Cuando no se respeta ni reconoce la identidad de género u orientación sexual, las personas sienten la necesidad de ocultarse para no tener que dar explicaciones por sus elecciones o evitar la violencia. Bueno, siguiendo el hilo de lo que dijo Francisca anteriormente, es bueno que también conozcan que tenemos un respaldo legal, la ley antidiscriminación, o mucho más conocida como la ley Zamudio. Esta fue aprobada en el 2012 y es en memoria del joven Daniel Zamudio, quien fue asesinado. Lo importante de esta ley es que no solamente establece categorías de discriminación por género, identidad de género u orientación sexual, sino que discriminación en un espectro mucho más amplio, y viene a generar un mecanismo como de defensa judicial para que la persona pueda ser respetado su estado de derecho si es que se comete algún acto de discriminación. Así que es muy importante que recordemos que tenemos este respaldo y en caso de cualquier tipo de discriminación debemos aprender a identificarlo y hacerlo saber. Y para el cierre, a modo de resumen, vamos a concluir en que debemos respetar los límites de las otras personas y hacer respetar los nuestros. Recordar todo lo que hemos hablado, irlo reforzando, poniéndolo en práctica, y también recordar que independiente de su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género o el sexo biológico que tengan, deben ser aceptados, reconocidos, hacer valer su autonomía y ser respetados, respetarse a sí mismos y respetarse entre ustedes. Ya. Les queremos agradecer por poner atención a la cápsula, a los conceptos entregados, y como cierre es importante recordar el respeto que tenemos que tener en cuanto a las decisiones de las otras personas con su consentimiento, y respeto en general a las diversidades sexuales, y siempre informarnos para poder estar atentos y con la información. Así que eso, muchas gracias.